unos problemas. ¿Cómo le está yendo? Ana, a ver, Silvetti. Ingeniero, yo he estado resolviendo el práctico y tengo dudas en ¿Ya? en la número 2.14. La 2.14, ¿Ya? yo saqué con los datos, saqué la presión para entrar a tabla y comprobar estado. Y estaba bajando las escaleras, cansada. Y entonces, al final lo hago todo, pero no me sale el resultado que dice no me sale el resultado que dice el libro. Entonces, por eso es mi duda, tal vez mi procedimiento está mal. No sé si por favor me podría Dos colaborar con catorce, eso. donde dice un recipiente rígido con un volumen de 10 metros cúbicos, contiene una mezcla de agua y vapor, ¿no? A 400 kilopascal. Si la calidad es 60% encuentre la No, masa. disculpe, es que como estoy bajando y estoy con mi cuaderno en la mano, es 2.16. Es ay, perdón. A ver, El es el 216. 2.16. 216. A Sí, ver, el, sí, el ¿sí? 2.16, ingeniero. 2 kilogramos de R134 están contenidos en un mecanismo de cilindro y émbolo, como se ve en la figura. 2,1. Por allí atrás, la 2,1, ¿no? Ya. La 2,1 es esas figuras donde son cilindros. Esa que mostramos nosotros en la diapositiva, el cambio de estado, agregando energía a un cilindro. Ya. Se permite que el émbolo de 20 milímetros de diámetro y 48 kilogramos de peso suba libremente hasta la temperatura de 160. Calcule el volumen final, ¿no? Eso es. Sí, Silvetti. Sí, es ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, la 216. Otra duda, otro, por ejemplo, Ana, Paola, Brian, Carla, María, Nils y la joven Nikita. A ver, vamos con la 216. Vamos a hacer el diagrama, ¿ya? A ver. mm, 216. Entonces sería eso. Por favor, Nancy. O digo la joven Silvetti. Hola, hola. Sí, ingeniero, lo estoy escuchando. ¿Se escucha? Ya, entonces vamos a realizar el diagrama, el algoritmo para el 216. Y si algo falló en la interpretación, seguro se va a aclarar. Entonces, vamos a empezar con los datos. Estamos viendo pantalla, ¿no?
Sí, sí, Ya, ingeniero. los datos. Entonces, vemos 2 kilogramos de R134A, masa. 2 kilogramos de R134A. ¿Listo? Contenidos en un mecanismo de cilindro y émbolo como se ve en la figura. Se permite que el émbolo de 20 milímetros de diámetro y 48 kilogramos de peso suba libremente hasta una temperatura de 160 grados Celsius. Calcule el volumen final. ¿Ya? Entonces, leemos de nuevo. 2 kilogramos de R134 están contenidos en un en un mecanismo cilindro émbolo, como se ve en la figura. ¿Ya? Luego se permite que el émbolo de 20, o sea, émbolo, el émbolo tiene diámetro ya, muy bien, entonces el diámetro es 20 milímetros. Eh, la masa de 48 kilogramos, pero la masa del émbolo. Así que habrá que ponerle ahí, por eso es émbolo. Muy bien. Luego se dice 48 kilogramos de peso, suba libremente. Esa palabrita libremente es una palabra clave. Libremente hasta que la temperatura. Entonces, estado 1 y hay un estado 2. En el estado 2 hay un dato, temperatura 2, 160. 160 Celsius. El estado 1 como que no tiene mucha información. Calcule el volumen final. Volumen final es el grande, volumen 2. Ya, volumen 2 el grande. Muy bien. Esos son nuestros datos. ¿Alguno que estemos olvidando? No. Ya, listo. A ver, vamos a pensar de dónde vamos a sacar el volumen. Tengo algunos, tengo algunos datos geométricos. El diámetro tengo. ¿Me puede ayudar ese diámetro? Claro que me puede ayudar. El volumen, este volumen, desde luego yo puedo sacar de aquí. Volumen, hay una formulita que manejamos siempre, que es volumen específico 2, volumen 2 el grande, sobre la masa. Entonces de ahí yo podría yo sacar el volumen 2, despejando sería volumen específico por masa.
Entonces, ¿de dónde más puedo sacar? Ese diámetro no me da para sacar un volumen, apenas tiene el área. El área sí está, me puede ayudar para el área, pero para volumen no me ayuda. Entonces es este volumen específico por masa. Entonces, para hallar volumen 2 que me pide, necesito el volumen específico 2. Necesito el volumen específico 2. Y eso lo puedo leer de una tabla, pero necesito dos propiedades para saber el estado 2, su estado, y para leerlo de la tabla adecuada, salvo que me digan que estoy en mezcla. Si estoy en mezcla con la temperatura de 160 podría leer, pero tengo que estar cerciorado de que está mezcla. Y si no es mezcla líquido-vapor, tengo que trabajarle en comprimido o en recalentado. Entonces, de ahí tengo que calcular. Y entonces, ¿cómo razonamos ahora nuestros datos? En el estado 1 aparentemente no tengo nada. Sin embargo, tengo. Entonces, en el estado 1 algo hay. ¿Saben qué tengo? En el Ahí la estado, presión le saqué. la presión tenemos en el estado 1. La presión absoluta 1 va a ser presión atmosférica más la presión que hace el peso del émbolo, más la presión del émbolo, ¿ya? Esos son los dos agentes. El émbolo tiene un peso de 48, por lo tanto, hay, esa es la presión 1. ¿Lo hizo con eso? Entonces, si Este, yo, no, ingeniero, yo lo saqué el área y ajá, después como hay una formulita, ahí me confundí, seguramente presión, fuerza sobre área. sí está bien Entonces eso. entonces saqué la fuerza con la masa por la gravedad y luego obtuve la presión. Está bien, creo. Pues sumó la atmosférica. No, esa no sumé, debe ser por Ahí eso vamos, que no ahí salió. vamos. Ujú. Ahí ya está clara, si usted se ve, ahí ya está aclarando el panorama y con eso, entonces aquí, en lugar de la presión, se pone, en lugar de la presión del émbolo, vamos a poner la masa del émbolo, la masa del émbolo por la gravedad sobre el área. ¿Listo? Esa va a ser la presión 1. Esto ya después, con presión 1, tengo presión 1. A ver, tengo la masa arriba del R134. Ya, entonces vamos a decir que la palabrita clave es, se permite que el émbolo suba libremente. Significa de que la palabra libremente es igual a decir que la presión 2 es igual a la presión 1. Libremente, no cambia, nadie le está aumentando carga ni le está quitando carga. Esa es la clave. Entonces, tenemos ya con eso temperatura 2, presión 2. Ese es el razonamiento. Entonces, sube libremente. Lo voy a completar esto. Suba libremente. Listo. Esa es la interpretación.
nuestro bloque. Entonces vamos a decir con presión 2 y temperatura 2, comprobar estado en tabla. Ajá, indiquemos ahora la tabla, porque ya no es la que estábamos usando del agua, ahora es el R134. Muy bien. R134, ya sea en la tabla D1 o D2, cualquiera. Ya, comprobar estado en tabla D1. Como son presión y temperatura que tenemos, así que cualquiera sirve. Listo. Luego, comprobar estado de tabla. Y luego, ya está. Luego viene con T2. Creo que en el anterior nomás podemos cerrar ya. Aquí nomás. Luego ir a la tabla adecuada y leer volumen 2. Volumen 2. Luego recién decimos el volumen 2 es igual volumen 2 sobre masa. Ah, la masa, hay un problema aquí, la masa. Ujú. A ver, la masa tenemos, es un dato, entonces simplemente tengo que despejar de aquí. Volumen 2 es igual, volumen 2 específico por la masa y listo, terminó el asunto. Ya está. Entonces, eso sería como la ve Nancy, estaría aclarado, ¿no, Nancy? Solamente es ejecutar, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Si alguna duda adicional, entonces podemos eh, ayudar más, pero hasta el momento creo que no lo tomó en cuenta la presión atmosférica, parece, ¿no? Sí, ingeniero, no había tomado en cuenta la presión atmosférica. Y ahí con presión 2 y temperatura 2 para comprobar estado, ya no necesitamos hacer la comprobación para obtener, para obtener el volumen 2. La masa que vamos a utilizar la masa, la de 2 kilos, la del gas, o Sí.
porque la del émbolo ya lo utilizamos, ¿no ves? Sí, esos son masas totalmente diferentes, no, a no confundir. Eh, a no confundir, es la masa del gas, es la que tenemos que usar. La masa del gas. O sea que al principio dice 2 kilogramos de R134. Eso tenemos que usar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Otra pregunta, otra consulta. Ingeniero, ¿podría resolver la 2.20, por favor? 2.20. La 2.20 es pero parecida a la 2.16. Vamos a ver ahorita. Estamos tratando de guardar esto. Y ya. A ver. La 2.20, a ver. Vamos a cortarle aquí. La 2.20 dice, 2 kilogramos de agua están contenidos en un mecanismo de cilindro y émbolo por un émbolo de sin fricción de 16.000 y 2 metros de diámetro. Vea la figura. Se agrega calor hasta que la temperatura llega a tan... Lo mismo, ¿no? Mismo procedimiento sería. Tiene que sacar la presión absoluta con la ayuda, la atmosférica más del émbolo, que ahora es 16.000 kilogramos, ¿no? Y primero trabajar con temperatura de 140, después con 400, después con 650. Mismo tipo de problema es. Sería bueno que lo enfrente y si tiene algún problema nos pueda decir. Sí, el mismo tipo es. Ah, ya, está bien, ingeniero, gracias. Esa era nomás Pero mi duda. si tiene, Ingeniero, Pero, si se sucede problemas me avisan. ya, Eh, a ver, otro que tenga que sea algo disculpe, distinto. disculpe, yo Adelante. podría decir otra duda. A ver, por favor. Es la joven Que yo Silvetti. ya dije, sí, yo ya dije una, ¿puedo decir otra? A ver. En el problema 2.22, en el inciso E y el inciso F, porque no hay en las tablas,
con esa temperatura 1500, llega creo que hasta 1300, si no me equivoco. 222. Determine el volumen ocupado por 10 kilogramos de agua a una presión de 10 megapascal y una temperatura de 5 grados, ¿no? Sí, en el 200 grados, inciso 400 grados, inciso 800, E, ujú. 1500. Ya, ha tenido problemas con el inciso E. Sí, ingeniero, el inciso E y el inciso F, porque eso no sé cómo encontrar esas temperaturas. El E y el F. Sí, Ya, Por tabla. a ver qué dice el otro joven. Adelante el joven. No, dije, buenas tardes. Decía ¿Cómo que ahí está? deberíamos resolver por tabla, ¿no es cierto? Sí, pero la tabla parece que está escasa de datos, ¿no? sí llega hasta 1300, llega con con esa presión de 10 megapascal. A ver. Ya, entonces el inciso E. O sea, a ver, el procedimiento general que ha utilizado, a ver, sería determine el volumen ocupado por 10 kilogramos de agua a una presión de 10 megapascal y una temperatura D. Entonces tiene dos estados, comprueba y se va por recalentado seguro. A ver, vamos a hacer el diagramita general porque es nuevo en comparación al anterior y luego veremos. Ya, entonces datos. Tengo entonces masa de agua, 10 kilogramos. Presión de 10 megas. Y una temperatura es el inciso E, a ver. Temperatura 1500. Ya. Me pide hallar dice, a ver, determina el volumen ocupado, volumen. En orden le vamos a poner arriba. Aquí va. De acuerdo a lo que aparece. Muy bien. Entonces, mirando los datos, es un solo estado, tenemos dos propiedades, hay que comprobar estado. Le ha salido de hecho vapor recalentado, ahora vamos a ver nuestros bloques de trabajo serían el de datos. Entonces decimos con presión y temperatura. Sí, ingeniero, vapor recalentado. Comprobar estado primero. En tabla C1, como es agua, C1 o C2.
y luego ir a tabla adecuada. Leer, me pide hallar volumen, leer volumen específico. Y una vez que tengo eso, el volumen específico es igual volumen grande sobre masa. Y de ahí que el volumen será igual volumen específico por masa. Ese es nuestro diagrama. Ahora el problemita está en los valores. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Entonces, a ver un ratito. Creo que no estamos grabando, ¿no? Ya, entonces, se nota que se está grabando, ¿no? Hola. Sí, ¿no? Está en la señal en su pantalla que se está grabando. Ya, entonces, ahora aquí el problema va a ser donde, si no existen las tablas. A ver, mientras nos da los 4 minutos, seguimos. Vamos a ir a nuestras tablas. Ya tienen ustedes impreso cómo les fue con las tablas, porque pueden ver sus tablas y yo directamente en el libro. Han logrado fotocopiar o están en forma digital manejando. Entonces, estamos en la... vamos a trabajar en la C. Tabla C.1. Temperatura. Perdón, tabla C2 vamos a usar, más cómoda es la C2. Entonces entramos con presión y comparamos temperatura y con la de saturación. Entonces la presión a ver, nuestra temperatura es 1500. Y la temperatura de saturación para esa presión 311.1. 311.1, ¿no? Sí. Ya. Ya, como veremos es menos, ¿no? O es mayor, perdón. Es mayor. Por lo tanto, se concluye que es vapor recalentado.
Listo. Entonces, ir a tabla C.3. Listo. Vamos a esa tabla. Y ahí es el problema, ¿no? Es 1300 nomás, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, para esa presión. 6, 7, 8, 9, 10 megapascal. Solamente existe hasta 1300. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se recomienda interpolar. O sea que nosotros sacamos valores a los anteriores 1200, 1300 y 1000. Para que sea más bonito, nosotros tenemos 1500, 1200, 1300, 1400, 1500. Entonces podemos tomar, como está yendo saltando, 1100, 1300, trabajamos 1100, 1300 y sacamos 1500. O también 1200, 1300, 1500. Y ahí, si no tenemos, vamos a interpolar. Y ya se está compartiendo, ¿no? Nuestra pantallita. Sí, se mira. Decimos, a falta de temperatura, 1500 grados Celsius.
se interpolará. ¿Listo? Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar temperatura y presión, a ver, eh, temperatura y volumen para 10 megas. Entonces vamos a poner aquí temperatura. Vamos a poner temperatura y la otra va a ser volumen. Ya, vamos con temperatura, 1200 grados Celsius. Para eso vamos a leer el volumen a 10 megas. ¿Me ayudan, por favor? 0.06789, ¿no? ¿Sí? ¿Me están viendo? Inge no está grabando, creo. A ver. Ya, entonces estamos diciendo que para el inciso E hemos comprobado en la tabla C2 que la temperatura del problema es mayor a la de saturación. Se concluye vapor recalentado. Vamos a la tabla C3 y en la tabla C3 no encontramos la temperatura de 1500. Por lo tanto, decidimos hacer una interpolación. Nuestras columnas van a ser temperatura y volumen. Para 1500, para 1200 tenemos... En realidad esto no es interpolación, va a ser extrapolación porque está afuera. Interpolación es cuando es un valor intermedio. Entonces, para 1200, el valor de volumen es 0.6789. ¿Me confirman, por favor? ¿Me ayudan? ¿Sí? Sí, ingeniero, ese. Luego vamos al valor de 1300. 1300 grados Celsius y mi volumen es para 1300 a las 10 megas 0.07265. 65 y ahora yo quiero para 1500. Puedo cambiar de color para 1500. Y requiero saber mi volumen. Listo. Ahora, entonces ya sabemos que en esto designamos con una B, hemos trabajado aquí. Y hemos trabajado con una A. Aquí vamos a tener una diferencia de X. Y aquí vamos a tener una diferencia de A. Listo. Luego nos vamos. Entonces la A es AB como la A pequeñita es AX. Entonces la X es igual A por B la A pequeñita por B sobre
la A. Y luego el volumen será, estamos viendo que va ascendiendo, entonces, ojo ahí en los datos que hemos anotado para la interpolación, el volumen está mayor que el 0,72, entonces va a ser 0,07265 más la X. Listo, esto va a ser, entonces, eso sería nuestro diagrama. ¿Alguna duda quedaría? El valor en resultado, ¿cuánto sale? A ver, para tener una idea, tiene que salir mayor al 0,7265, ¿no es cierto? El 2,10, el 2,22, veamos. Creo que no tenemos esa respuesta, solo hasta el B tenemos, ¿no? Sí. Ese sería el diagrama. ¿Alguna duda quedaría? Creo que es ejecutar nomás, ¿ya no? Sí, Sí. ingeniero. ¿Qué es interpolación? Extrapolación. Vamos a cambiar eso. Extrapolación no la habíamos avanzado. Sí, lo voy a cambiar eso, que tengo que cambiar la palabra, se extrapola. Ahí. Si eso no habíamos hecho, ¿no? Si se presentan casitos. Ya. Eso es. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Ya podemos pasar a los gases, entonces. Ingeniero, Diga. Adelante. disculpe, el examen va a ser este miércoles Sí. y va a entrar esto que vamos a avanzar ahorita de los gases. Sí, es muy fácil, te cuento. Sí. Ah, ya, ya. Y el práctico, entonces hay que hacerlo hasta donde dice gas no ideal. Sí, hasta ahí mismo. Ah, ya. Ya. Muy bien, vamos a los gases. Le cuento que los gases es fácil por el lado que vamos a ir, ¿no? Hay dos zonas, una larga y una corta. A ver, vamos. ¿Se ve completa la pantalla o de nuevo está dividiendo? ¿Está bien? Hola, hola. Hola. ¿Se ve, por favor, pantalla? ¿O dos pantallas? Se ve, Inge, se ve. Una sola Dos pantalla, pan, todo completo. ¿Está bien? una grande y una pequeñita. Ah, ya, entonces yo quiero solamente una nomás, así que a ver, voy a cambiar. No me gusta eso, o sea, voy a cambiar a una sola pantalla.
Ahora, ¿cómo ve? ¿Se ve una o dos? Se ve una, ingeniero. ¿Solo una pantalla o dos? Una se ve, ingeniero. Y en grande, más grande, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, estamos en la parte de gases. Sustancia pura, pero para la fase gaseosa. A ver, dice así. Bueno, primero que los gases ideales, hay dos tipos de gases ideales y gases ideales y gases reales. Ya, dos, gases ideales, gases reales. Las condiciones para considerar un gas como ideal, dice que las moléculas del gas tienen un volumen despreciable en comparación con el volumen del recipiente que los contiene. Entre moléculas, la otra condición, no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Entonces, todas viven felices, las moléculas ahí no interactúan. Pero lo que me gusta es de nuestro libro de Potter, dice, cuando la densidad de una sustancia tiene un valor relativamente bajo, esto vamos a ver. Cuando una sustancia, entonces, ya, ahora entonces, cuando una sustancia tiene densidad relativamente baja, la presión, volumen específico y temperatura están relacionadas por esa formulita, PBRT. Esa es la fórmula de los gases ideales en termodinámica. Presión, volumen específico igual RT. ¿Quién es R? La constante del gas, ya sea aire, es una constante particular de cada gas. Se lee de la tabla B2 en la página 296. Si ustedes ven la tablita esta, lo vamos a ir a mirar un poco. Ya, enseguidita vamos. Entonces, es bien sencillita la fórmula, pero conviene hacer notar la fórmula que manejábamos antes. Dice ahí también, dice la R, esa R es R suprarraya sobre peso molecular. Y eso no estoy indicando. Esa M es peso molecular de cada gas. Por eso es constante en particular, de algún gas en particular, porque está dividiendo la R suprarraya. La R suprarraya es la que conocíamos como 0.082057 en química. Solamente esa manejábamos, pero en termodinámica, si queremos manejarla, tenemos en 8.314 kilojulios sobre kilomol Kelvin, 1545 libra fuerza Ft sobre libra mol Rankine. Esas son sus otras unidades. Esa es la constante universal de los gases, la 0.08 atmósfera litro mol Kelvin, se llama constante universal. Deja de ser universal cuando dividimos entre el peso molecular de cada gas. Entonces ya se convierte en constante del gas en particular. Y está en la tabla B.2, enseguida la vamos a mirar. Y ya se sabe que abajo el volumen que ya sabemos, el volumen específico es volumen sobre masa. Eso ya no lo puse a detalle porque estamos manejando constantemente, ello. Y si quiero recordar las anteriores fórmulas, pues teníamos en química general esta, por ejemplo, PBNRT. Esa R la manejábamos así nomás y algunos le ponen subíndice universal. Aquí le pone suprarraya. N es número de moles. Entonces la otra forma que se maneja en química era PBR masa sobre peso molecular por temperatura. O había una tercera que era la densidad presión por el peso molecular sobre RT. Esas eran las fórmulas que sabíamos en química.
pero ahora nos vamos a trabajar simplemente con esta. Esa es la fórmula para gases ideales, donde la presión es absoluta y la temperatura es absoluta. La presión en kilopascal vamos a manejar o en libra fuerza sobre pie cuadrado, para cálculos sobre pie cuadrado, y la temperatura en Kelvin o en Rankine. Entonces, resumiendo esto, estamos trabajando con esta fórmula, que sabemos que el volumen es así. Vamos a trabajar con la presión en estas unidades o en estas, y la constante se leerá de la tabla B2. A ver, vamos a la tabla B2. La tabla B2. $2.96 es nuestra página. B1, ahí lo tenemos. Ahí está la P2. Dice propiedades de los gases ideales, dice. ¿Se ve, por favor? ¿Sí? Por favor, me dicen si se está viendo la tabla B2. Hola. Sí, ya se ve. Entonces, miren, aquí está en el sistema, esta columna está en el sistema internacional. Y en la siguiente está en el sistema inglés. Y hay otras propiedades como el CP, el CB, para otros cálculos que necesitaremos. Por ejemplo, está el aire, está argón, butano y está vapor de agua. ¿Ya? Eso sería entonces, y con eso se trabajaría. Ahora volvemos allí. Muy bien, entonces en cuanto a gases ideales, no vamos a ir a tablas de saturación o la fase vapor, cuando se comporta como gas ideal bajo esas condiciones, y puede aplicarse gas ideal si cumple con la condición, incluso al agua. Pero el agua, vamos a ver en qué condiciones se comporta así. Ya vamos al otro. Gases reales. Las gases serían que cuando las moléculas del gas no tienen un volumen despreciable en comparación con el volumen del recipiente. Las moléculas, entre moléculas existen fuerzas de atracción y repulsión, lo cual hace variar la idealidad, lo del gas ideal. Entonces, lo que dice Potter y Scott, dicen que cuando la densidad de una sustancia no tiene valor relativamente bajo, aquí también tengo que, cuando una sustancia, entonces aquí, diga, sí, por eso mismo se ve, digo, no se está viendo, ya, por favor me avisan siempre, ya. Entonces estamos enseguida estamos viendo. Ya, entonces lo que hemos dicho es, en la anterior lo que hemos dicho es que nosotros trabajaremos en termodinámica con esta fórmula de gas ideal. Y también ya sabemos que estamos manejando el volumen específico, volumen sobre masa,
Y siempre recordar que trabajaremos con la presión absoluta kilopascal, libra fuerza sobre pie cuadrado, y en temperaturas con Kelvin o Rankine. Eso serán nuestras fórmulas en termodinámica para gases ideales. Ahora veamos gases reales. En gases reales dice que las condiciones para considerar un gas real es que cuando las moléculas, ¿se está viendo por favor gases reales? Sí, se ve, ingeniero. Ya, entonces cuando son gases reales, cuando las moléculas no tienen un volumen despreciable en comparación con el recipiente que los contiene. La otra condición es que entre moléculas existen fuerzas de atracción y repulsión y eso hace de que varíe, ya no es ideal, la interacción más que todo. Entonces, Potter y Scott dicen, en resumen, esto nos interesa, dice que cuando una sustancia no tiene densidad relativamente baja, la presión, volumen específico y temperatura están relacionadas por esta fórmula que es modificada. Esto más me interesa que las dos de arriba, las condiciones, me interesa este resumen de Potter, igual en el anterior. Cuando una sustancia no tiene densidad relativamente baja, la presión, volumen específico y temperatura están relacionados con la fórmula PV igual ZRT. Si yo tengo un gas, no puedo así por así decir si es ideal o no. Entonces aquí la clave es factor de compresibilidad, factor Z de compresibilidad. Dice, es una medida de la desviación de la relación real respecto a la ecuación. O sea, es una medida de desviación de la idealidad de un gas. Si Z es 1, el gas es ideal. Si Z es diferente, ya sea más o ya sea menor, es un gas real, es un gas no ideal. Y esa Z es PV sobre RT. Muy bien. Entonces, aquí surge un gas real y estamos yendo por el lado de la Z. Hay dos formas, dos enfoques ahora de tratar ahí el método de estados correspondientes, factor de compresibilidad y ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado, ustedes si han visto el libro, hay varias ecuaciones de estado, es el camino más largo. No tendría que yo usar la ecuación del gas ideal PV-NRT o PV-RT, no tendría que usar, sino tendría que usar otras que son las fórmulas de Van der Waals. Las fórmulas de Van der Waals que están en la unidad 2. Está en la página 40, la ecuación, en la número 39. Ecuaciones de gas ideal, la Van der Waals. Está la ecuación virial. Esas dos presenta el libro este de Scott, la de Van der Waals y la ecuación virial. Los otros libros como el Yunus y otros presentan la de Soab, Penn Robinson, Relditch Wong. Hay varias hay. Y en las revistas de ingeniería química existen otras más de acuerdo a qué tipo de sustancias se manejan. Ese es el mundo de las ecuaciones de estado y el otro es el método de los estados correspondientes. Y yo cuando hablo de factor de compresibilidad estoy hablando del método de los estados correspondientes, que es más corto y no nos da el tiempo para hacer los dos y extensamente. Entonces, nuestra fórmula para gases reales va a ser esta. Método de estados correspondientes, el factor de compresibilidad. Y trabaja con gráficas, esa es la pequeña desventaja. Entonces, en nuestro mismo libro están, mira esta gráfica en la gráfica H, página 351. Vean ustedes al lado izquierdo, el eje Y para nosotros es el Z, factor de compresibilidad.
del 0,50 hasta el 1 está. Y en el horizontal, a ver, ya vemos que en este eje está Z, desde 0,50 hasta 1 está, y en el eje horizontal, ¿qué vemos en el eje horizontal? Vemos PR, P sub R. Aquí nosotros vemos P sub R. ¿Qué es eso? Presión reducida se llama. ¿Qué más vemos? Ya entrando dentro de la gráfica, vemos TRs, o sea que, a ver, esta gráfica, todas estas líneas, a ver, con colorcito para cada una de estas, que viene así. Esas líneas son temperaturas reducidas, se llaman TR. Por ejemplo, esta TR vale 1, 1.00. La otra vale, la anterior esta vale 0.95. La otra vale 0.90. Esas son temperatura reducida. Después sigue subiendo 1, 1.05. Esta es la 1.05. 1.10 es esta otra. 1.15. 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.50, 2 y 3. Ahora, las otras líneas punteadas, por decir esta, son volúmenes pseudo reducidos. Tiene sus valores, miren. Empieza con 0.6, 0.7 y así sube hasta llegar a 8. Son volúmenes pseudo reducidos. Entonces en esta gráfica tenemos la Z, tenemos presión reducida, tenemos temperatura reducida y tenemos volumen pseudo reducido, le llama esto. Esas que están participando en esa ecuación participan aquí en esta gráfica. Entonces, cuestión es un poquito, esa es la desventaja, es que la gráfica de nuestros libros no es muy buena, pero le vamos a trabajar. A ver, la otra gráfica tiene dos gráficas. La otra gráfica es un poco más detallada, miren. No se lee mucho, ¿no? Un poco borrosa la otra gráfica. Entonces, aquí está, en esta siempre está la Z, está aquí. Está desde 0,2, 0,20 hasta 1. Y en el lado, en el horizontal está, la presión reducida, como ven ustedes, desde 0 hasta 7. Está un poco borroso. Vamos a intentar sacar de otro. Y cada una de estas líneas continuas es una temperatura reducida. Esas son temperaturas. Y estos que están yendo en este sentido son volúmenes.
de nosotros, la anterior gráfica era una gráfica amplificada en menor rango. Esos son volúmenes. Muy bien, entonces aquí en este recuadrito muestra cada uno cómo se calcula temperatura reducida, presión reducida. Y yo le voy a mostrar en la siguiente esas fórmulas que están ahí borrosas. Estas. La presión reducida es presión sobre presión crítica. La temperatura reducida es temperatura sobre temperatura crítica. El volumen pseudo reducido es volumen específico por presión crítica sobre la R sobre la temperatura crítica. Entonces aquí falta decir decir que presión crítica se lee de tabla B3, donde estábamos, página 296, pero la tabla B3 en la página 296. Está ahí. Lo mismo la temperatura crítica. También se lee de allá. Listo, entonces esos son cómo se trabaja. Ahora podemos hacer un ejemplo. A ver qué tal se comporta nuestro ejercicio. En otras palabras, PV, ZRT y la combinación con estas gráficas. A ver, hagamos un ejemplo más simple. A ver. Ya, vamos a trabajar un ejemplo. A ver. Dice, ¿dónde está? Ejemplo 1, entonces. ¿Se está viendo mi pantalla? Ejemplo 1. Calcule la masa. A ver, podemos ver directamente, podemos poner uno no ideal. Gas no ideal, dice al final. En realidad tendríamos que ser un ideal y uno no ideal. A ver, un ideal. Vamos a empezar por el ideal. Ya, dice entonces, ejemplo 1 va a ser gas ideal. Dice para aire. ¿Se está viendo en pantalla? Para aire a 100 PSI-A. ¿Se está viendo en pantalla? Hola. Sí, ingeniero, se ve la pantalla. Ya, para aire a 100 PSI-A
Estamos trabajando con el sistema americano, a ver. Y 60 grados Fahrenheit. Calcule la densidad peso específico después la masa contenida en 200 pies cúbicos. Ya está. Muy bien. Entonces ya anoto mi diagrama. Datos. Aire. Tengo la presión. A ver. Aire. Tengo presión 100 PSI. Ya es presión absoluta eso. PSI. No nos indica que es manométrica, no nos indica que es absoluta, pero la terminación A nos da la pauta de que es, porque no nos menciona otra cosa, PSI, presión absoluta, ya es. Temperatura, 60 grados Fahrenheit. Ya. Y me pide la densidad. La densidad tiene un simbolito. ¿Qué más pide hallar? Ese es el inciso A. El inciso B, peso específico.
Ya. 100 megapascales. 10, 60 Fahrenheit. Inciso A, densidad. Ya en el inciso B es volumen específico, por favor, estoy modificando. Más. En el basurero. Pues sí, me ha costado caro, mami. Para que lo botes. Pero también ya no lo ve. Ya, muy bien. Ya, entonces hemos arreglado eso, volumen específico, masa contenida en 200 pies cúbicos. El inciso B me pregunta volumen específico, directamente vamos a anotar así. Y el inciso C, la masa. Ya, muy bien, ese es nuestros datos. Como dice que es gas ideal, se supone que la Z es 1, o sea que si le dice ideal ya no necesito hacer ninguna comprobación de estado ideal o no ideal. Simplemente tenemos ya nuestra fórmula que es P, B, Z, en este caso no tengo Z, simplemente RT. Esa es mi fórmula. Cuando dice el inciso A, calcule la densidad, para nosotros la densidad simplemente es lo contrario del volumen específico. Sus unidades sabemos que son metros cúbicos sobre kilogramo del volumen específico. Entonces, 1 dividido entre el volumen específico, esa es la densidad. Entonces, ¿qué tengo que sacar aquí? Tengo que sacar el volumen específico, tengo que calcular aquí. A ver, me voy a llevar más allí esto. Entonces, mi primer razonamiento es que voy a usar la ecuación del gas ideal. Cuando calcule de ahí el valor, cuando calcule de aquí el B, que va a ser igual, el B va a ser igual el RT sobre presión. En ese momento, cuando tenga la B, voy a invertir 1 sobre B y ya tengo la densidad para el inciso A. Esto es para el inciso A. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito para calcular la B? La R del gas necesito leer de la tabla. La temperatura tengo, pero tengo que usar en unidades adecuadas. La presión tengo, ya está en unidades adecuadas, hay que ver eso. ¿En qué unidades maneja la ecuación? Simplemente es eso, lo más cuidado que hay que tener aquí en el manejo de unidades. Entonces, ¿qué voy a decir? Miren, en el análisis fácil, ¿de dónde voy a calcular? Del gas ideal. Voy a calcular de esta fórmula. Voy a despejar el volumen específico y de ahí voy a despejar 1 sobre B, es la densidad. Lo único cuidado que tengo que tener es la R, leer de allí de la tabla. La T, poner en unidades adecuadas. Lo tengo en Fahrenheit, tengo que poner en Rankine. La presión.
tengo en PSI, la presión será que es correcta en las unidades PSI. El PSI es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, tengo que poner en unidades adecuadas y el cálculo está fácil. Cuando me pide hallar volumen específico, el inciso B ya va a estar calculado ya de inicio nomás. De inicio va a ser. Y para calcular la masa, voy a tener que usar simplemente la fórmula del volumen específico nomás y despejar. O sea, está sencillo, es solo que manejo de unidades. Yo al propósito le puse aquí el sistema inglés o americano. Entonces, me llevo esto un poco más a la derecha. Y aquí vamos a decir que de tabla, B.3, R para el aire. Vamos en el sistema americano. Esa tabla lo estábamos mirando. Aquí va. Aire. Aquí está el aire. Tenemos 0.2870 en el sistema internacional. Sistema inglés 53.34. Las unidades, fijémonos bien, porque no nos puede generar problemas. Las unidades libra fuerza o pie libra fuerza sobre libra masa Rankine. 53.34. 53.34. O sea que vamos a anotarnos aquí para no olvidarnos. R del aire. .34 unidades, pie, libra, libra fuerza, y abajo tengo libra masa Rankine. Esas son las unidades. 53.34 libra fuerza, pie, libra masa Rankine. Entonces dejo, por favor me ayudan con el valor. 53.34 libra fuerza, pie, libra masa Rankine. Ya, entonces aquí 53, ¿cuánto era? 34. Era Ft libra fuerza. ¿Qué pasa? 53.34. Aquí, como estoy trabajando en leer R, luego, ¿qué más tengo que leer? La R, temperatura, pero no nada más. Entonces directamente ya 53.34 Ft libra fuerza libra masa Rankine.
Ya tengo la constante. Ahora necesito poner en unidades adecuadas la presión. Presión 100 PSI. La presión PSI es libra fuerza sobre, hay que tener cuidado con esto, sobre IN al cuadrado. Eso, ahora, la constante arriba está en FT, eso es un cuidadito que hay que tener. La constante arriba está en pie, entonces necesitamos hacer una conversión. El ejercicio como tal no es difícil, es exigente en unidades. Entonces aquí, debo convertirlo a pies cuadrados. Arriba, a ver, aquí tengo que convertir a pies. Aquí va a aparecer pulgadas, tiene que anularse, entonces 12 IN, un pie. Ya. ¿Y cuánto sale eso? Operando eso, 100 por 12 al cuadrado. 14.400. IN al cuadrado. No, las unidades son libra fuerza sobre pie cuadrado. Eso. Ya tengo listo eso para reemplazar. Temperatura. Es 60 Celsius. No, 60 Fahrenheit. Tengo que convertir a grados. Tengo que convertir a Rankine. Entonces, temperatura en Rankine es 467.59 más Fahrenheit, ¿no? Si vemos nuestro libro, está eso. A ver, mi memoria dice 459.67 más grados Fahrenheit. Eso dice mi cabeza. A ver, vamos a ir a mirar al libro las equivalencias. El libro tiene la unidad 1, esas equivalencias. ¿Dónde está? Dice 459.67 más Fahrenheit. Entonces estamos bien. Entonces aquí tengo que poner 459.67 más el 60. Igual $519.67. Rankine. Listo, ya tengo preparado la R, la T, la P y es cuestión de reemplazar.
Entonces vamos a ver, esto vamos a poner aquí. Igual arriba RT 53.34 FT libra fuerza sobre libra masa Rankine. Ya, y aquí abajo, me falta la temperatura aquí. La temperatura 519.67 Rankine. Aquí abajo la presión. La presión es 14.400. Libra fuerza sobre pie. Listo. Muy bien, calculemos eso. Ahora veamos unidades. Miren, el grado Rankine. Se está simplificando el Rankine con este Rankine. Después, ¿qué más? Libra fuerza se va a simplificar con libra fuerza. Y nos quedará a ver, arriba se simplifica Rankine con Rankine. Libra fuerza con libra fuerza se va a simplificar. Y nos va a salir en pies cúbicos, si se dan cuenta, medios con medios cuando hacemos operaciones. Ya. A ver, voy a hacer callar ese bichito ahí. Un segundito. Dele de comer al Fizuco, ingeniero. A ver si se calla. Diga. Un bebé ahí. Un bebé mascota. Ya, entonces. Operando, nos va a salir el pie cúbico. Ahora, pie cúbico sobre libra masa nos va a salir. Es volumen sobre masa, ¿no es cierto? Sale. Entonces, miren, 53.34 por 500, 19.67 entre 14.400. Igual. Igual. $1.92. 1.92 FT cúbicos sobre libra masa. Ese es el volumen específico que ya responde al inciso B inclusive.
Entonces la densidad 1 sobre esto igual 1 entre 1,92 entonces es 0,519. 0,519. Ahora libra masa va arriba y abajo es F3. Listo. Eso sería la densidad. ¿Qué más falta? La masa. Y ya se sabe que la masa es igual, o más bien dicho, el volumen específico es igual volumen sobre masa. Entonces, despejando, la masa es igual volumen entre volumen específico. Entonces mi volumen era 200 FTs. FT cúbico entre el volumen específico que sacamos, 1,92. Ya. Igual va a salir en libras. El FT cúbico con el FT cúbico se anula. 200 entre 1,92. 104,17 libras. Esa es. Entonces, esto sería el inciso C. El inciso A en realidad está respondiendo aquí. Y el inciso B está aquí. Listo. Como verán, entonces no ha sido difícil la ecuación. Lo que aquí ha dificultado y ha exigido es las unidades. Tiene que ser coherente. ¿Alguna pregunta? Yo, ingeniero. Es relativamente fácil esto del... A ver, dígame. Abajo el inciso B, el que dice inciso A y dice densidad igual, ¿qué significa el signo de admiración? Sí, creo que eso es, por poner uno le puse eso. Uno era esto. Ah, ya. Sí, gracias por hacer notar. Directamente uno nomás aquí. Ahí vamos. Ajá. Sí, ahí vamos. Sería eso. O sea, cada vez que tenemos el volumen específico, la densidad es 1 sobre eso. O cuando tengo la densidad, el volumen es 1 sobre densidad. Esa es la ventaja. Que si en el caso que tenga... ¿Cómo dijo, ingeniero? O sea que la densidad... Recuerden que el volumen específico es volumen sobre masa. Y por nuestros conocimientos anteriores simbolizábamos la densidad de esta manera. No sé cómo lo han visto cuando lo vieron en química, pero yo así les doy. Es masa sobre volumen. La densidad, su concepto es masa sobre volumen. Entonces fíjense que es la inversa nada más del otro. Es entonces que el volumen es
1 sobre densidad, o la densidad es 1 sobre volumen específico. O sea, son muy amigos. Es Son justo. pinky. Sí, bien. Lo que pasa es que la termodinámica no le gusta la densidad, le gusta agarrar el volumen específico. Se han inventado el volumen específico en lugar de seguir manejando densidad. Y en otras áreas maneja densidad, son inversos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Lo que hace falta de repente es de práctica del ideal. Nos hace falta ahorita un ejemplito de gases reales. Y con eso estaríamos listos. Entonces, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Podemos hacer un gas real? No está. Media hora. O podemos quedar ahí también la siguiente. Solo que tenemos pruebita, tenemos, ¿no? Hasta aquí va a ser el examen, ¿no, Inge? Hasta este Sí. ejemplo más. Hasta, si hacemos de gas real, hasta allí. Hasta aquí nomás quedemos, Inge. ¿Qué tal si hacemos un ¿Cuándo va a ser el ejemplo examen, más? ingeniero? Miércoles pensamos. ¿Qué les parece? Disculpen, ¿será que no podemos empezar el examen 2:30 o 1? Si es que no hubiera alguna objeción de mi compañero, por favor. Yo creo que máximo 2 Zooms. Mucho no podemos hacer durar. Ingeniero, disculpe. Diga. ¿De qué modalidad? ¿Cómo ¿Será que vamos a hacer el examen, ingeniero? ¿Cómo va a ser el examen? Sí, ¿qué modalidad va a optar por Zoom? ¿Cómo Zoom vamos a hacer? cámara abierta. ingeniero, No tienen. disculpe? Los que no tienen cámara tendré que tomar oral por llamada de WhatsApp. Va a ser resolver. Puedo preguntar hasta hacer el diagrama, el algoritmo, o puedo preguntar hasta terminar el ejercicio poniendo números. No. No es teoría, es práctico. En realidad son las dos cosas, ¿no? Para hacer ejercicios tienes que saber teoría, pero no le voy a decir qué es el punto crítico, digamos, ¿no? ¿Qué es no le voy a pedir qué es un vapor saturado? Usted ya sabe, si le dan en el problema tiene que saber, ¿no? Vapor saturado. Eso va a ser, Ingeniero, pero no, aplicado a ejercicios. Problema. Pero se nos va a hacer un poquito complicado. Diga. ¿Por qué? ¿Qué Ingeniero, complicación tendría? disculpe. Ingeniero, Diga. disculpe, ¿será que por favor no podríamos empezar el examen a las 12:30 o a las 1? Por favor, si no hubiera alguna objeción de mis compañeros. Es que yo salgo 12 de mi trabajo, me voy corriendo a buscar un lugar donde instalarme con mis cuadernos y a veces no me da el tiempo. No habría problema, mientras tanto estaríamos en consultas. ¿Ya? Estaríamos, no hay problema. Está bien, para mí no hay problema. Sí. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo va a ser? Como dije en el primer día, ubica su camarita. Yo lo voy a presentar aquí en la pantalla compartida los ejercicios y no tienen que copiar el enunciado, nada. Simplemente abrir su cámara, mostrar su mesa, las dos manos donde está manejando calculadora, tablas y no manejar celular, cosas más que para mirar la pantalla. Ingeniero, pero si no tenemos tabla en físico, hay que agarrar el celular para poder ver las tablas porque estar viendo Tomen la previsión, ¿ya? Tomen la previsión de imprimirlo eso o de fotocopiarse como estaban diciendo. Si no va a ser complicado, va a ser para ustedes mismos. Mejor es que nos lo dé los enunciados y del agua por lo menos a la plataforma. Diga.
Mejor es que nos lo dé los enunciados y lo subimos a la No, lo que plataforma. pasa es que es un examen. La plataforma puede mandar a otro lado y de ahí le mandan resuelto. Yo tengo que tomarme mis seguridades. Yo voy a subir a la plataforma, voy a habilitar, pero no en ese momento el inicio del examen. Yo tengo que garantizarme el nivel de examen que debe tener. O sea, eso tengo que garantizarme, ¿no? Tiene que ser un examen con el rigor de la ley. La única cosa es que no podemos vernos de frente, pero podemos enfocar la pantalla y así lo he hecho en mis exámenes anteriores y funciona perfectamente, salvo alguien tenga una dificultad, entonces le preguntaré por WhatsApp, nos pondremos de acuerdo a otro horario. No son muchos, además, cabe en una pantalla todo. Así que eso, por favor. Eso de las tablitas, por lo menos la del agua, no quiero hacerle gastar mucho, por lo menos la del agua, para que lo puedan tener ahí. Ahorita la única cosa que tendría que munirse es las tablitas y lo demás no hay problema. Ya anteriormente todos mis módulos así lo trabajamos, no hay problema. Termina el examen, foto y a la plataforma, así es. Y por copia de seguridad al Office 365 o también le pueden poner a una tercera seguridad en WhatsApp. Oh, ingeniero, super examen el que quiere mandarnos, ¿no? Diga. No quiere mandar un super examen. No, de este mismo tipo de ejercicio que estamos haciendo, no hay a dónde nos podamos escapar de ahí. Eso nomás es. Entonces... entonces quedamos hasta aquí y el miércoles ya le metemos consulta mañana o en la tarde. A ver, miércoles a las 12, tenemos desde las 12, la joven a las 12:30, desde las 12:30 podemos tomarnos inclusive consultas y esto puedo hacer un ejemplo de gas real, a la 1 podemos dar de 1 a 2 nuestro examencito. Pero eso ya no ingresaría en el examen, digamos, ese el de gas, el de gas real. Sí, pudiera ser, pero me atienden, ya pudiera ser, sí, porque se le pone nervioso cuando ese día mismo le preguntaría, ¿no? Sí, correcto, eso. Solo que me tendrían que atender bien diligente también, un ejercicio. Entonces podemos tener consultas de 12 a 1, de 12 a 12:30, y en media horita hago un ejemplo de gases reales y luego damos el examencito. ¿De acuerdo? Y en el examencito no entraría gases reales porque no tienen que tener siempre un tiempo de digestión académica, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces, por favor, entonces vayan viendo, vayan anotándose sus dudas que vayan teniendo. Ensaye, siempre el razonamiento ensaye con bloques, con el algoritmo, lo demás es poner numeritos, lo importante es la interpretación, cómo pienso hacer un ejercicio. Diga. No, joven, ¿sabe qué? El examen es lo mismo que en el aula físico, solo que estamos a distancia. Usted va a tener su tiempo calibrado para hacer su examen. De acuerdo a la gravedad, a la exigencia del ejercicio, usted tiene su tiempo. No hay problema del tiempo. O sea, puedo yo dar 1 hora, 1 hora y media. Tenemos desde la 1 hasta las 2:30, puede ser un Zoom, 2 Zooms, 2:30 Zooms. O sea, lo que no puedo hacer yo es no darle su tiempo de acuerdo al problema. Eso sí, usted podría reclamarme. O sea, es lo mismo que en un aula. ¿A qué hora daba examen? Igual, solamente que estamos a distancia. Nada más. Su tiempo tiene que dársele
de acuerdo a la exigencia, al grado, al tiempo que requiere el ejercicio. No hay problema de eso ya. Ya que No sea hay. ejercicio fácil, ingeniero. Eso de fácil es relativo. Lo he repasado conscientemente, lo he resuelto, es fácil. Si no lo he estudiado, no, se torna un poco dificultoso o bastante dificultoso. Entonces, eh, yo tengo tres tipos. Si son tres preguntas, una liviana, una media y una un poquito exigente. Así es nuestro sistema. Si son dos, una liviana y una más o menos un poquito más exigente. Eso es. Así es. Lo básico y lo intermedio vamos a exigir. No, tranquilos, ustedes conscientemente hagan su estudien, resuelvan los problemas, consulten conscientemente. Eso es lo único que requerimos. ¿Ya? Ya, ingeniero. Listo. Ahora, sí, eso sería. Entonces voy a estar más o menos atento a las dudas que vayan surgiendo y el miércoles sus dudas, ¿ya? Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, nos vemos el miércoles. Cambio. Ya, bueno.